nombre es Diana Dueñas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se conecta desde Washington y es Marcos Allende. Él es experto en tecnologías cuánticas. Actualmente es coordinador tecnológico del programa LACCHAIN para el desarrollo de blockchain en América Latina y el Caribe. Es investigador principal del IT Tech Lab del Banco Interamericano de Desarrollo, aunque su participación en este webinar es a título personal. Y también es físico de formación. Actualmente está centrado en blockchain y tecnologías cuánticas. Hoy va a hablarnos de esta última que les menciono. Así que sin más preámbulos, yo le doy la bienvenida a Marcos. Marcos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Diana, muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros y por participar en este evento. Antes de empezar me gustaría también agradecer a Stefanini por organizar este tipo de presentaciones y de talleres digitales en los que están pues, trayendo conversaciones muy interesantes sobre nuevas tecnologías, sobre tecnologías emergentes y en este caso en particular sobre tecnologías cuánticas. Agradezco también el haberme invitado a mí como presentador. Yo diría que este es el primer año, este 2019, que a nivel tanto de Latinoamérica como de Europa, como de Estados Unidos, está empezando a haber, digamos, eventos, presentaciones, talleres sobre tecnología cuántica para acercarla a todo el público desde un punto de vista más divulgativo. Yo diría que hasta este año había pues, diferentes eventos más técnicos, tanto para hablar sobre criptografía cuántica, sobre computación cuántica, pero este es el primer año en el que estoy viendo que se están organizando cosas de este tipo y me alegra mucho y pues también es un gustazo que Stefanini esté empujando que esto también llegue a Latinoamérica. Entonces, deciros que, como decía Diana, yo trabajo principalmente en las tecnologías blockchain y tecnologías cuánticas y soy consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo, aunque hoy esta presentación la doy a título personal y no en representación del BID. Entonces, bueno, lo que os voy a contar hoy es una presentación de unos 35 o 40 minutos. Os pediría que reservaseis las preguntas para el final, por si puede que alguna la vaya contestando durante el transcurso de la presentación y luego pues dedicaremos todo el tiempo necesario a responder todas las preguntas que hayáis podido tener. Esta presentación se corresponde con un libro, un pequeño libro que hemos publicado hace como un mes y medio y he mantenido la estructura del libro, que por cierto os invito a leer si lo que os voy a contar os parece de interés. La estructura va a ser 4 partes diferentes. En la primera parte o el primer capítulo vamos a hablar de qué son las tecnologías cuánticas, cuáles son, cómo funcionan. En la segunda parte, hablamos de cómo van a afectar a otras tecnologías, es decir, cómo va a impactar la tecnología cuántica en blockchain, en inteligencia artificial, en ciberseguridad. En la tercera parte vamos a hablar de cuál es el impacto que tendrá en industrias y sectores como, por ejemplo, medicina, energía, transporte, finanzas, agricultura, etcétera. Y en la cuarta parte vamos a abordar qué están haciendo los gobiernos y los países, ¿no? Es decir, se están realizando inversiones, hay una estrategia para la incorporación y la investigación en tecnologías cuánticas, qué se está haciendo en América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, eso va a ser lo que os voy a contar en los próximos 35 o 40 minutos y, como os decía, cualquier pregunta que tengáis, por favor, al final no dudéis en hacerla. Vale. Entonces, sin más preámbulos, este es el título de la publicación y este es el título del primer capítulo, la era cuántica. Entonces, la primera pregunta que creo que es de recibo responder es ¿qué son las tecnologías cuánticas, ¿no? Y a mí me gusta definir las tecnologías cuánticas como aquellas que utilizan y aprovechan propiedades de la naturaleza subatómica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para entender esto hay que saber que el mundo macroscópico y el mundo microscópico funcionan muy distinto, ¿vale? Es decir, el mundo macroscópico es el mundo donde nosotros a diario pues vemos y tocamos a personas, a carros, a balones, pelotas de fútbol, edificios, carreteras, escuelas, todo eso pertenece, digamos, al mundo macroscópico.
digamos, las leyes de la física, la manera de describir este mundo macroscópico es muy diferente al mundo microscópico. De hecho, este mundo macroscópico, por ejemplo, es determinista, es decir, podemos predecir lo que va a pasar. Si lanzamos una pelota, podemos decir dónde va a caer, si sabemos las condiciones iniciales, etc. En cambio, en el mundo microscópico las cosas no funcionan así. Es decir, el mundo donde a las escalas a las que tenemos átomos, moléculas y partículas, las cosas funcionan muy diferente. Resulta que tienen lugar pues, fenómenos y hay propiedades que no vemos en el mundo macroscópico y que nos permiten construir tecnología aprovechándonos de ellas. Entonces, algunas de estas son como que, por ejemplo, una partícula puede estar en dos posiciones al mismo tiempo, lo que se llama superposición cuántica, o que dos partículas totalmente separadas en el espacio pueden estar correlacionadas de forma que si interactuamos con la una, la otra cambia instantáneamente. Eso se llama entrelazamiento cuántico. Entonces, básicamente, las tecnologías cuánticas son las que, gracias a la mecánica cuántica, que es la teoría que describe estos fenómenos, son las que nos permiten entenderlos y utilizarlos para construir tecnología, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las tecnologías cuánticas? Bueno, pues a diferencia de lo que podría parecer o de lo que se podría pensar, las tecnologías cuánticas no son algo nuevo. En realidad llevamos utilizando tecnologías cuánticas durante más de 50 años. Por ejemplo, el láser, que es una tecnología cuántica, lo utilizamos ampliamente en medicina para operaciones, por ejemplo, como cirugía de ojos, como podéis ver ahí. También se utiliza para temas de almacenamiento y lectura de discos. Y también se utiliza en las imágenes por resonancia magnética, que esto nos permite, con un tratamiento que no es invasivo, detectar tumores en un cuerpo humano. Pero las tecnologías cuánticas que nos interesan ahora, de las que estamos aquí para hablar, ellas que van a ser disruptivas en los próximos años y que podemos llamar o denominar tecnologías cuánticas emergentes, son al menos 7. Aquí vamos a hablar de 7. Entonces, la primera y una de las más famosas es la computación cuántica. La computación cuántica es una nueva generación de computadores que van a tener un poder computacional extremadamente mayor, de hecho exponencialmente mayor, para abordar ciertos problemas, ¿no? Y vamos a poder hacer cosas que hoy en día no se pueden hacer. Como luego veremos, algunas de estas cosas es romper toda la criptografía actual, simular medicamentos con computadoras, cosas muy útiles y muy interesantes. Entonces, la diferencia entre las computadoras cuánticas y las computadoras que tenemos hoy en día es que hoy en día las computadoras, que se pueden llamar computadoras clásicas, las unidades fundamentales de memoria son bits, ¿vale? Que básicamente pueden estar en el estado 0 o en el estado 1. Entonces, las computadoras cuánticas, en lugar de bits, utilizan qubits, que son quantum bits. Estos quantum bits son como unas unidades cuánticas que pueden ser pues, átomos, iones atrapados, es decir, hay varias formas de construirlos, pero la idea es que en lugar de tener algo que puede estar solo en el estado 0 o en el estado 1, tenemos algo que puede estar en los infinitos estados entre el 0 y el 1 y además a la vez, en una superposición. Entonces, el tema es que esto nos permite construir algoritmos cuánticos que solo corren en estas computadoras y que para algunas cosas tienen una capacidad, digamos, exponencialmente mayor. Luego veremos un poco más detalle. La información cuántica es el campo que estudia cómo generar, compartir, almacenar información de manera segura. Y aquí está todo lo que tiene que ver con criptografía cuántica. Los simuladores cuánticos son máquinas que, digamos, utilizan qubits, igual que los computadores cuánticos, pero no los utilizan para resolver cualquier problema a resolver, ¿no? No son universales. Es decir, la diferencia entre una computadora y un simulador cuántico es como la diferencia entre una computadora de hoy en día y una calculadora. La computadora sirve para cualquier tipo de problema y para hacer varias cosas, pero la calculadora sirve para problemas específicos, ¿no? Pues eso es un simulador cuántico. Y sirven, hoy en día, están especializados en problemas de optimización, es decir, por ejemplo, cuestiones de tráfico, etcétera. Ya se están empezando a hacer cosas en ese ámbito. La cuarta y la quinta son los sensores y la metrología cuántica. Básicamente, estas tecnologías lo que nos permiten es utilizar fenómenos del mundo microscópico para detectar, valga la redundancia,
cualquier tipo de fenómeno o medir cosas con una precisión muy alta. Por ejemplo, podemos medir campos gravitatorios, podemos medir la luz, podemos medir campos electromagnéticos, es decir, o movimientos muy sensibles de rotación. Es decir, todas esas cosas podemos medirlas con mucha más precisión utilizando ese tipo de tecnología, y esto pues es de gran utilidad, por ejemplo, en los coches autónomos, ¿no? Los coches, digamos, autónomos necesitan tener la mayor precisión posible en la medición de su interacción con el entorno. Es decir, cuanto más precisión tienen los coches autónomos a saber lo que tienen alrededor, más seguros serán. Entonces, este tipo de tecnología, por ejemplo, es de gran utilidad ahí. La sexta es la óptica cuántica. La óptica cuántica no solo quiere decir utilizar espejos y cosas así, sino que la óptica cuántica también estudia lo que es la interacción entre la materia y la luz, ¿vale? Es decir, al final nuestro cuerpo, el cuerpo humano, está emitiendo y recibiendo radiación electromagnética, que puede, digamos, podemos simplificarlo diciendo luz, todo el rato. Entonces, gracias a los estudios de la óptica cuántica, podemos analizar y conocer cuál es la luz que emite y recibe el cuerpo humano y cualquier objeto, y entonces poder incluso llegar a controlar los organismos a través de la radiación que emiten y reciben, ¿no? Es decir, si nosotros sabemos muy bien, digamos, interactuar con un conjunto de moléculas muy específicas de un órgano, que puede ser un tumor o lo que sea, nosotros vamos a poder, digamos, interactuando con ellas a través de radiación, manipularlas, llegando eventualmente a pues, eliminar un tumor sin necesidad de transmitirle radiación nociva o de extraerlo físicamente. Y luego, por último, tenemos los relojes atómicos. Los relojes atómicos lo que nos permiten es medir el tiempo con muchísima precisión. Es decir, históricamente el tiempo se ha venido midiendo con instrumentos mecánicos. Esto quiere decir un instrumento, como por ejemplo un conjunto de engranajes, que pues tiene una periodicidad y eso nos permite medir el tiempo. Pero los relojes atómicos, en lugar de utilizar eso, lo que utilizan es procesos físicos de la naturaleza que tienen una precisión altísima, como por ejemplo la frecuencia de resonancia de átomos. Y se dice que si nosotros hubiésemos construido dos relojes atómicos en el momento del Big Bang, hoy en día no habrían desfasado ni un solo segundo entre ellos. Entonces, por ejemplo, estos relojes, según la Unión Europea, ya se están utilizando para temas de microtrading. Es decir, al final, cuando se hacen transacciones financieras, cuando tú haces microtrading, estás haciendo millones de transacciones por pues, en milésimas de segundo. Entonces, tener relojes, digamos, sincronizados y muy precisos por todo el mundo nos permiten tener una precisión muy grande para hacer el timestamp de estas transacciones. Vale. Ahora, ¿cómo funcionan estas tecnologías? No vamos a entrar en detalle en cómo funcionan todas, pero vamos a dar un ejemplo de cómo funciona la computación cuántica, ¿vale? Imaginemos uno de los problemas más interesantes que nos va a permitir resolver o que se espera que nos permita resolver la computación cuántica, que es en temas de medicina. Es decir, hoy en día en medicina nosotros tenemos que hacer todos los, digamos, para encontrar medicamentos tenemos que hacer muchísimas pruebas en animales, en personas, en laboratorio, etcétera. Porque no somos capaces de tener, digamos, computadores que puedan simular los medicamentos. Es decir, imaginaos que nosotros tenemos una molécula como esta, ¿vale? Que veis ahí a la izquierda de la pantalla. Esta molécula, como veréis, bastante, digamos, o sea, no es una estructura muy compleja a nivel general. Entonces, si nos preguntamos cómo tendría que ser de potente un computador para poder simular la dinámica de esta molécula, y quiere decir la dinámica, quiere decir cómo esta molécula evoluciona con el tiempo y cómo interactúa con su entorno, ¿no? Entonces, para poder simular esto en un computador hoy en día, necesitaríamos de orden de 10 a la 32 bits. Los bits en los computadores no son otra cosa que transistores, ¿vale? Son como pequeñas piecitas por las que pasa o no pasa corriente. Cuando pasa es un 1 y cuando no pasa es un 0. Así de sencillo. Entonces, hoy en día necesitaríamos de orden de 10 a la 32 transistores para poder simular solo una molécula. Si nosotros pensamos cuántos transistores tienen los computadores hoy en día, pues veremos que en general los computadores tienen de orden de 10 a la 9 transistores. Eso es 10 seguido de 8 ceros. Entonces estamos muy lejos de poder conseguir eso. Para que os hagáis una idea de la cantidad de transistores, es como el número de átomos en 4.000 seres humanos. Es decir, necesitaríamos del orden de 4.000, perdón, del orden de 10.000 personas. O sea, necesitamos tantos transistores como átomos en 10.000 personas. Vale. Pero ¿cuántos qubits necesitaríamos? ¿Cuántos quantum bits en un computador cuántico nos permitirían simular esto?
Bueno, pues lo podríamos hacer simplemente con 108. Y esto es extremadamente potente. Y esto viene, bueno, ahí a la derecha podéis ver una imagen del computador cuántico que está desarrollando IBM, ahora hablaremos un poco más de él, pero esto viene de que para determinados algoritmos, con un computador cuántico tenemos exponencialmente más potencia que con un computador clásico para hacer ciertas cosas, ¿vale? Por eso, con n qubits tenemos tanto poder computacional como con 2 elevado a n bits. Por eso, con 108 qubits tenemos tanta capacidad como con 10 elevado a 32 bits. Vale, y hasta aquí la parte más técnica. Os preguntaréis entonces, ¿vale? 108 qubits nos permiten hacer esto, pero ¿cuántos qubits tenemos hoy en día y cuánto vamos a tardar en tener 108 qubits? Bueno, como podéis ver, aquí hemos preparado una gráfica de cuál ha sido la evolución del número de qubits en computadores cuánticos, ¿no? La idea de la computación cuántica nace a principios de los 80 y como en el 97 se construye la primera computadora de 2 qubits. A raíz de eso, pues cada vez hemos ido avanzando más rápido en el número de qubits que pueden tener las computadoras y el año pasado Google alcanzó los 72 y hoy en día ostenta el récord y Rigetti se ha comprometido a tener 128 para este año. Decir varias cosas. La primera es que no solo es importante el número de qubits, sino que también es muy importante la calidad de los qubits, la calidad de las puertas lógicas que se aplican sobre los qubits y otras muchas cosas que si nosotros solo miramos el número de qubits no las conocemos, ¿vale? Y otra cosa también muy importante es decir que estos qubits todavía necesitan introducir corrección de errores y diferentes cosas hasta poder ser qubits robustos. El día en el que nosotros tengamos qubits robustos, lo que se espera que bueno, pues sea dentro de 10-15 años que tengamos computadores ya buenos con qubits robustos, pues que sepáis que hay estudios que dicen que con 2.000, 2.500 qubits vamos a ser capaces de romper toda la criptografía actual y con 1.000 qubits vamos a poder hacer cosas muy interesantes en inteligencia artificial. Luego hablaremos un poco de esto. Vale. Con esto acabamos el primer capítulo y pasamos al segundo. El segundo capítulo es cuál va a ser el impacto de esto en otras tecnologías. La primera que queremos tocar, y esto es porque va a ser la que está amenazada más inminentemente, es la ciberseguridad. Bien, para la ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, especialmente la computación cuántica, supone una amenaza. ¿Por qué? Porque como ya nos avisan el National Security Agency y el National Institute for Standards in Technology, que son dos de las agencias con mayor reputación en estándares en tecnología en todo el mundo, si nosotros conseguimos desarrollar computadoras suficientemente potentes, vamos a poder romper toda la criptografía actual, toda la criptografía que se conoce como de clave pública, ¿no? Asimétrica, que es esencial para todo lo que hacemos hoy en día. Es decir, hoy en día nosotros enviamos nuestra información pues, desde los teléfonos móviles, por internet, todo está encriptado y usa este tipo de criptografía. Cuando los computadores cuánticos estén listos, van a romper toda esta criptografía. Bien, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre por lo siguiente. Y lo voy a explicar lo más sencillo posible. Imaginaos que yo ahora quiero que vosotros me enviéis un mensaje, ¿vale? Un mensaje pues ya puede ser por teléfono, digamos, por internet, lo que sea. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es generar dos claves, una clave A y una clave B. Entonces, yo que voy a recibir el mensaje, os comparto a vosotros, genero las claves y os comparto a vosotros la clave B. Entonces, con esa clave B, vosotros encriptáis vuestra información y me la enviáis. La información viaja por canales inseguros, porque viaja por satélite, o sea, va hacia el satélite y vuelve, o viaja por fibra óptica, es decir, la información puede ser interceptada. Digamos, lo ingenioso es que como va encriptada, aunque alguien detecta la información, no va a poder ver lo que me estáis mandando. Pero claro, para hacer esto, lo que nosotros utilizamos son, digamos, algoritmos matemáticos, problemas matemáticos como estos tres que veis aquí a la izquierda, que a mí me permiten generar la pareja de claves, dos claves correlacionadas A y B, que sea fácil generarlas, pero que luego cuando alguien vea la clave B que yo os he enviado, no pueda saber cuál es la clave A que desencripta el mensaje, ¿vale? Y como solo yo me quedo la clave A, nadie va a poder desencriptar el mensaje, ni siquiera aunque intercepte el mensaje encriptado y sepa cuál es la clave B que utilizasteis para encriptarlo. Algunos de estos problemas que nos permiten hacer esto, problemas matemáticos, es por ejemplo la factorización. No habéis oído, lo oiréis en los próximos años, que es lo siguiente. Si yo agarro dos números primos, como por ejemplo el 3 y el 5, es muy sencillo multiplicarlos, ¿vale? Incluso para números de muchas cifras es sencillo multiplicar.
En cambio, si yo agarro el resultado de esa multiplicación y lo quiero factorizar, quiero encontrar los números primos originales que dieron lugar a ese número al multiplicarlos, esto es un problema muy difícil. Y a partir de números de determinada longitud, ni siquiera con toda la capacidad computacional hoy en día, trabajando durante años, seríamos capaces de factorizar ese número, ¿no? Por eso es que ese espía que decíamos, aunque vea la clave B, no puede encontrar la clave A que yo tengo y que me permite desencriptar el mensaje. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que la computación cuántica sí es eficiente en la factorización. Es decir, la computación cuántica, cuando vea la clave B que yo os envío, va a encontrar la clave A. Y cuando intercepte el mensaje va a saber desencriptarlo. Y esto es un gran problema. Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a esto? Bueno, tenemos, de nuevo, estas agencias de estándares nos dice que hay una criptografía cuántica, que es nueva, que se llama Quantum Key Distribution, distribución de claves cuánticas, que es 100% segura y nos permite compartir claves de manera que se utiliza un fenómeno cuántico que lo que hace es que cuando yo os comparto una clave, si alguien espía la clave, esa clave cambia. O sea, aquí yo ya no voy a generar unas claves A y B, sino que lo que voy a generar es una única clave con la que yo voy a desencriptarle, con la que vosotros vais a encriptar, pero cuando yo os mando esa clave, la mando de una manera que si alguien la espía, la clave cambia. Y esto es casi mágico y está protegido por las leyes de la física. Hay otras formas digamos, de resistentes a la computación cuántica, que son, pues, utilizar problemas matemáticos más difíciles, ¿vale? Y esto es lo que se está explorando también hoy en día, ¿no? Entonces, para acabar esta parte, daros una idea de las cosas que se están haciendo ya en este campo. Porque si bien la computación cuántica todavía tardará 10, 15 años, la criptografía cuántica es algo que está aquí ya. Entonces, en 2003 se desarrolló la primera red de nodos que se comunicaban utilizando este tipo de criptografía cuántica entre las universidades de Harvard y Boston. A raíz de ahí ha habido todo tipo de redes, pues en China, en Japón, en Sudáfrica, en Europa. En Suiza llevan desde 2007 utilizando una red de este tipo para conectar sus centros donde recuentan y almacenan votos y los utilizan para las elecciones generales. En varios bancos también están utilizando esta tecnología para encriptar lo que es su headquarters con su backup center. Luego, en torno a 2013, China comenzó a desarrollar una red de más de 2.000 kilómetros entre las ciudades de Beijing y Shanghái, que pasa por más ciudades en China. En 2016, China lanzó también un satélite que se llama el satélite Micius, que sirve para realizar telecomunicaciones cuánticamente encriptadas de espacio-tierra, tierra-espacio, y que nos da muchísimo más alcance también, o que les da para llegar a otros lugares del mundo. En 2017 utilizaron este satélite para realizar una videollamada cuánticamente encriptada entre la Academia de Ciencias de China y de Austria. En 2018, el año pasado, se anunció aquí en Estados Unidos que se iba a construir una red cuántica para conectar Wall Street con los backup centers que tienen en New Jersey. Y deciros también que en el BID del año pasado se realizó una prueba de concepto donde encriptamos de la red telefónica, realizamos ciertas llamadas encriptadas cuánticamente con tecnología de este tipo. Vale. La segunda tecnología de la que os quiero hablar brevemente es blockchain. Para blockchain, nosotros hemos identificado 4 puntos de convergencia con las tecnologías cuánticas, ¿vale? El primero, que es el que está en verde, es el que no es, perjudicial. En blockchain sabéis que todo se encripta utilizando funciones hash, ¿vale? Y esto es lo que le da a blockchain toda su seguridad, la inmutabilidad, etc. Bueno, no se conocen algoritmos cuánticos ni se prevé que se ideen que permitan revertir las funciones hash de manera eficiente. Entonces, en este sentido, estamos a salvo. La segunda, que es la que está en amarilla, es el minado de bloques. Sabéis que para minar bloques en las redes, sobre todo públicas, hay una competición y al que mina el bloque se le da una criptomoneda como recompensa, ¿no? Bueno, pues la computación cuántica va a permitir minar bloques cuadráticamente más rápido, gracias a lo que se conoce como el algoritmo de Grover. Pero es tan sencillo como, digamos, aumentar la dificultad para minar el bloque para compensar esa ventaja cuántica. Y luego hay 2 aspectos en los que sí tenemos que tomar medidas importantes, que son los que están en rojo, que es la criptografía asimétrica que se utiliza en wallets y firmas digitales y el uso de Internet. Es decir, todo lo que contábamos antes de ciberseguridad y criptografía,
aplica a blockchain, porque blockchain utiliza esa criptografía para sus firmas digitales y también utiliza Internet, que será, digamos, vulnerable cuando llegue la computación cuántica. Entonces, digamos que blockchain en este sentido necesita también ponerse las pilas y idear nuevos algoritmos que vayan a proteger la información. Y aquí hay una cosa muy importante, que es la siguiente, que muchos estaréis pensando, bueno, pero si la computación cuántica va a tardar en llegar 10-15 años y no van a pasar, o sea, vamos a tardar 10-15 años en romper toda esta criptografía, ¿por qué tenemos que ponernos ya a actuar? Bueno, pues hay una cosa que se llama aquí Hack Today, Crack Tomorrow, que lo que nos quiere decir es que tened en cuenta que hoy en día la información se comparte de manera, pues, por canales públicos, como os decía, por el aire, etcétera. Si yo hoy en día, o por ejemplo con blockchain, ¿no? Si yo hoy en día agarro esa información, esa data, y la almaceno, yo puedo tenerla almacenada y guardada hasta que dentro de 15 años un computador cuántico me permita desencriptarla. Entonces, si yo tengo data hoy que necesito que esté igual, que siga protegida dentro de 20, 25 años, esa data la necesito proteger con criptografía nueva hoy, porque si no alguien la puede interceptar, guardarla y desencriptarla cuando tenga un computador cuántico, ¿vale? Bien, entonces, por daros alguna idea de qué se está haciendo en blockchain, perdón. Pues se están ideando nuevos protocolos para el tema de minado de bloques que son resistentes, o sea, que la computación cuántica nos ofrece una ventaja. Deciros que hay estudios que estiman que con 1500, con 2000 qubits se puede romper la criptografía de claves públicas que se utiliza en Bitcoin. Otro estudio decía que para 2027 se podrá romper esa criptografía en menos de 10 minutos, etc. Y nosotros hemos... en nuestro libro pues, hemos publicado pues, un análisis no muy a fondo, pero con un poco de detalle sobre cuál es este impacto, ¿no? Y en nuestro programa, el programa LACSI, en el que yo soy coordinador tecnológico, estamos desarrollando el ecosistema, es para desarrollar y apoyar el desarrollo del ecosistema blockchain en Latinoamérica y el Caribe, y estamos lanzando redes de blockchain y estamos estudiando cómo hacerlas quantum safe. Bueno, y por la tercera y última tecnología de la que os quiero hablar es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se puede, digamos, podemos clasificar su alcance o su potencial en 4 fases o etapas, ¿vale? Las 2 primeras fases de la inteligencia artificial son fases en las que ya hemos conseguido tener desarrollos que son reactiva y memoria limitada. Reactiva quiere decir tener máquinas que son capaces de reaccionar a inputs con outputs. La memoria limitada consiste en máquinas que son capaces no solo de reaccionar, sino también de tener acumulada una cierta experiencia de eventos previos, y cuando ellos reaccionan lo hacen basándose en esa experiencia y esos datos que tienen previamente acumulados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está todo el tema de Machine Learning y demás. Y luego hay 2 etapas que no hemos alcanzado todavía, que son teoría de la mente y conciencia propia. Teoría de la mente consiste en que las máquinas sean capaces de tener sentimientos y emociones propios. Y conciencia propia consiste en que las máquinas sean capaces de darse cuenta de su propia existencia. Cuando la inteligencia artificial se propuso, en realidad se propuso pensando en llegar a estas 2 últimas etapas. Esto no quiere decir ni que sea bueno ni ideal, pero es lo que es, ¿no? Entonces, lo que se cree es que la computación cuántica y la tecnología cuántica en general van a permitirnos avanzar más rápido en inteligencia artificial para llegar a estas 2 etapas finales. Bueno, hay un estudio muy interesante que os recomiendo y que está ahí abajo, que nos cuenta o nos dice cuál es el potencial que puede tener la inteligencia artificial si tuviésemos un computador cuántico de 1000 qubits. Y hay 3 puntos, digamos, importantes. El primero es la resolución de problemas que son muy difíciles de tratar hoy en día. Bueno, pues acabo de poner algunos ejemplos desde el punto de vista de ciberseguridad y demás, pero también hay ejemplos en el tema de tratamiento de datos no estructurados, etc. El segundo es el análisis de conjuntos de datos susceptibles de tener correlaciones tipo cuánticas. Es decir, nosotros cuando estudiamos determinados procesos físicos, hay procesos físicos que tienen, pues como las ciencias cognitivas, cosas que tienen incluso directamente fenómenos cuánticos. Entonces, si tú utilizas una computadora cuántica, un simulador cuántico para, digamos, describir eso, tratar eso, lo haces mucho más eficientemente y mucho más rápidamente. Y el tercer punto es el desarrollo de algoritmos híbridos, donde tenemos rutinas clásicas y rutinas cuánticas. Es decir, en los algoritmos clásicos hoy en día hay cosas que hacen muy bien, pues la idea sería combinarlos con algoritmos cuánticos para cosas que no hacen tan bien. Y esto también es con las computadoras, ¿no? Las computadoras del día de mañana probablemente tengan un microprocesador cuántico y otro clásico, y depende de lo que les pidas hacer, pues van a hacer una parte con uno y una parte con otro. Bien. Entonces, en cuanto a los hitos principales, deciros
que en 2015 se desarrolló un algoritmo cuántico y se implementó para distinguir entre los números 6 y 9. En 2016 IBM habilita un simulador cuántico en línea. En 2017 Microsoft lanza su lenguaje de programación cuántica Q. En 2017 también se hace una propuesta teórica sobre una vida artificial cuántica, y en 2018 se implementa esto en el computador de IBM. A mí esto me parece muy interesante, por eso os lo escribo y os recomendaría echarle un ojo si os interesa el tema. Y consistió en lo siguiente, ¿vale? Lo que propusieron es tener dos qubits y uno actúa como fenotipo y el otro como genotipo. Entonces lo que se hace es, uno de los qubits se deja interactuar libremente con el entorno y el otro no. Entonces, tras pasar un cierto tiempo, los dos qubits vuelven a interactuar y como que dan lugar a un nuevo qubit o a nuevos qubits. Entonces lo que se hace es ver esos nuevos qubits, cómo de diferentes son de sus antepasados, digamos, a partir de ese cambio en el ADN de uno de los qubits previos, a partir o provocado por su interacción libre y aleatoria con el entorno, ¿no? Entonces esto es muy interesante y nos permite estudiar, pues, a nivel genético, pues, muchísimas cosas. Y luego en 2019, pues, Rigetti lanza también su plataforma de Quantum Cloud Services. Bueno, entonces pasamos a la tercera parte, al tercer capítulo, que es el impacto en sectores e industrias, ¿no? Bien. Una de las industrias que va a ser más beneficiosamente impactada es la medicina. Al final siempre ocurre que la medicina se beneficia mucho de los avances tecnológicos y en este caso, pues una de las aplicaciones más interesantes e importantes es la que ya comentábamos antes sobre lo de fabricar medicinas totalmente, digamos, targeted, ¿no? Totalmente enfocadas en lo que se quiere resolver, en una enfermedad, lo que sea. Entonces, la idea es que los computadores cuánticos van a tener potencial para simular medicamentos y gracias a esa simulación vamos a poder, pues, fabricarlos mucho más rápido y mucho más eficientemente y digamos, con mucha más precisión. Luego también, esto que os comentaba de la óptica cuántica nos permite que nosotros, a través de la interacción mediante radiación con el cuerpo, vamos a poder manipular determinados organismos a nivel molecular. Y de hecho el Instituto Nacional de Japón ya está utilizando técnicas no invasivas para detectar tumores en menos de media hora y mapear toda la zona para ver cuál es el mejor tratamiento. Luego, en 2017, Accenture, OneQubit y Biogen también están trabajando en temas de comparación molecular. Y luego también hay una aplicación muy interesante en temas de seguridad, ¿no? O sea, al año se roban miles o millones de datos de registros médicos y, pues, con criptografía nueva, quizás cuántica, se podría proteger mucho mejor estos datos. Vale, otro caso muy interesante es el que tenemos en energía y agricultura. No sé si saben esto, pero entre el 1 y el 2% de la energía mundial cada año se dedica a la fabricación de amoníaco para fertilizantes, ¿vale? La producción de amoníaco. Los fertilizantes los utilizamos en los alimentos y el amoníaco es un componente muy importante de los fertilizantes. Entonces, ¿por qué se gasta entre un 1 y un 2% de la energía mundial en la producción de amoníaco? Bueno, pues porque el amoníaco, digamos, está compuesto de nitrógeno y hidrógeno, ¿vale? Entonces, para nosotros poder fabricar amoníaco, nosotros tenemos que disociar la molécula de nitrógeno. Y esto requiere utilizar procesos a temperaturas muy altas y a presiones muy altas. Entonces, hace, pues, centrales petroquímicas, diferentes lugares, y consume muchísima energía. Entonces, lo que ocurre es que nosotros ya conocemos una enzima que se llama nitrogenase, que nos permite fabricar amoníaco a temperatura ambiente, es decir, prácticamente sin costo energético. Entonces, nosotros no sabemos cómo hacerlo hoy en día, nadie sabe cómo hacerlo porque no se conocen bien los procesos mediante los cuales se puede producir amoníaco con esta enzima, ¿no? Pero si nosotros tuviésemos computadores cuánticos y simuladores cuánticos con los que poder estudiar estos procesos, simularlos, seríamos capaces de entenderlos y eventualmente de producir amoníaco sin coste energético. Entonces ahorraríamos muchísima energía a nivel mundial y abarataríamos el precio de los alimentos, en teoría, ¿no? Bien. Luego, en educación y trabajo, lo que me gustaría contarles es que al final, hoy en día, como todos saben, hay muchísimas vacantes en el mundo en puestos de tecnología, ¿vale? Yo mismo lo veo. Al final, nosotros para nuestros proyectos contratamos gente
generalmente que tiene que trabajar en temas de blockchain, y ya ves que hoy en día hay muy poca gente que sepa. Y de hecho, incluso entre la gente que sabe, hay una gran diferencia entre la gente que sabe mucho y la gente que sabe muy poco. Entonces, es muy importante desde un punto de vista educativo y desde un punto de vista laboral empezar a, digamos, a explorar todo este sector o este área de tecnología. El problema es que si ya en tecnología tenemos muchas vacantes, en tecnologías cuánticas que requieren además un entendimiento, digamos, de cierto nivel de lo que es la física, pues todavía va a haber muchas más vacantes. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que muchos estudios dicen que en América Latina y el Caribe, tanto el Banco Mundial como el BID, para continuar con los niveles crecientes de desarrollo y los niveles crecientes de pobreza, es muy importante seguir apostando por tecnología. Últimamente yo he estado hablando con varios de los investigadores líderes en países de Latinoamérica en tecnología cuántica, y me dicen que al final ni siquiera en las universidades, ni siquiera en educación terciaria, hay buen conocimiento, se explica bien la mecánica cuántica para luego poder llegar a ese tipo de tecnología, ¿no? En economía y finanzas, contaros que hay estudios, ¿vale? Hay papers que ya dicen que se pueden utilizar simuladores cuánticos para predecir los valores de equilibrio de instituciones financieras o instituciones de entidades financieras después de una crisis. Entonces, básicamente nos permiten, digamos, empezar a ver cómo predecir crisis financieras o lo que pasa después de una crisis financiera con un simulador cuántico. Y luego los relojes atómicos pues están utilizando ya microtrading. Bien, en temas de transporte, pues los simuladores cuánticos nos van a permitir o tienen potencial para permitir todo lo que son análisis de datos y de muchas variables de manera muy eficiente. De hecho, por ejemplo, Volkswagen ya está empezando a trabajar con esto, ¿no? Para tema de optimización de tráfico y tal. Y finalmente, meteorología y cambio climático, pues al final estos simuladores quizás nos van a permitir predecir digamos, el clima con muchísima más precisión, y a lo mejor eventualmente vamos también a poder llegar a predecir catástrofes naturales, ¿no? Bien. Y finalmente, y esto ya es lo último, ¿qué están haciendo los países, ¿no? Y aquí hemos intentado pues, abordar a nivel nacional, a nivel político, qué estrategias se están siguiendo. Entonces, bueno, el país que está liderando esto es China. Es quien más ha invertido y quien más avanzado está, sobre todo en criptografía. Tiene un programa de 11,5 billones de dólares solo para tecnología cuántica. En 2016 lanzó el satélite que comentábamos antes para hacer telecomunicación cuántica espacio-tierra y tierra-espacio. En 2017 lo utilizaron para hacer una telecomunicación cuántica con Austria. Aquí podéis ver una imagen de la videollamada cuánticamente encriptada. Tienen intención de lanzar otros 10 satélites para 2020. Están construyendo un laboratorio nacional de 370.000 metros cuadrados y han desarrollado esta red terrestre entre Beijing y Shanghái de más de 2.000 kilómetros, que es esta de aquí. Bien. Con respecto a la Unión Europea, quizás es el segundo hoy en día. En 2016 se firmó un manifiesto que urgía a empezar a explorar con fondos de la Unión Europea el tema de las tecnologías cuánticas. Gracias a eso, en 2018 se lanza en Viena un programa de 1,15 billones de dólares, un billón de euros para investigación y desarrollo. Y luego a nivel también de satélites, a nivel de la Estación Espacial Europea y demás, también se están haciendo cosas. Estados Unidos, hubo muchas críticas internas hasta 2018 porque se consideraba que desde el sector público no estaban haciendo muchas cosas, pero el 21 de diciembre se aprobó una ley para dedicar 1,3 billones de dólares a temas de tecnología cuántica. Decir que Quantum Exchange también está desarrollando ahora la red entre, como contábamos antes, ¿no? Entre Wall Street y los backup centers en New Jersey. Y luego, finalmente, también decir que a nivel privado Estados Unidos sí que es líder y tiene grandes empresas tecnológicas como IBM, Google, NASA, D-Wave, Microsoft, Rigetti o Intel, que sobre todo en el desarrollo de computación cuántica son líderes mundiales. Bien. Japón está también muy bien posicionado. A ellos les interesa más todo el tema de inteligencia artificial, simuladores cuánticos para tema de machine learning, redes neuronales y demás. También han lanzado algún satélite, tienen redes de telecomunicaciones cuánticas terrestres, etc. En Reino Unido fueron unos de los primeros a empezar. Empezaron como en 2013 y lo hacen todo más desde la universidad. Todos sus programas son centrados en investigación en universidades.
Bueno, deciros que cuando hablamos de los países de Europa, con independencia de Europa, es porque en Europa a nivel de Unión Europea tiene una inversión, pero luego los países también están haciendo cosas por separado. Por ejemplo, Alemania también ha invertido 650 millones y tiene pues proyectos, iniciativas interesantes. La pregunta del millón es, ¿qué se está haciendo en América Latina y el Caribe? Bueno, yo diría que los países que están haciendo más cosas, que tienen más número de investigadores y más número de publicaciones o mayor número de publicaciones, son Brasil, México y Argentina. Luego también hay investigación en Uruguay, en Colombia, en Paraguay, pero no mucho más que eso. Tristemente no hay ningún país que tenga una inversión a nivel nacional, es decir, ningún gobierno de Latinoamérica y del Caribe, hasta donde nosotros sabemos, ha invertido en esto, es decir, tiene una prioridad en esto. Toda la investigación sale únicamente de universidades. Digamos, a nivel de máster y doctorado no hay demasiadas cosas. Lo único que si vas a un país donde hay algún experto, como estos que acabo de mencionar, pues te podrá coger y digamos, podrá liderar o podrá ser tu líder de tesis doctoral. Y también hay algún máster, pero hay muy pocas cosas. Aquí podéis ver en el resto del mundo que países como Rusia, Dinamarca, Singapur, Israel, Holanda, Australia, Canadá están haciendo cosas muy interesantes, pues están invirtiendo en esto fuertemente. Y con esto, bueno, mi reflexión final es la siguiente. Al final, yo espero que os haya quedado más o menos una sensación de que estamos ante la presencia de una nueva era que va a ser transversal en su impacto en tecnología, en industria, etcétera. Y entonces todas las revoluciones o eras, digamos, de la civilización, que al final hoy en día son tecnológicas, pues tienen consecuencias demográficas, económicas, sociales y ambientales. Entonces es muy importante, si bien no empezar a hacer cosas ya, al menos empezar a pensar ya en qué es lo que se debe hacer y tener una estrategia a corto, medio y largo plazo para no quedarse atrás, ¿no? Por ejemplo, en América Latina y el Caribe hemos visto como en Internet no hubo una opción y una penetración tal y como hubiera sido deseable comparado con otros lugares del mundo y idealmente pues lo bueno sería hacer un esfuerzo para que en tecnología cuántica no pasase lo mismo. Entonces, bueno, esta es mi información de contacto. Aquí está el enlace a la publicación, en caso de que os haya interesado y os la queráis descargar y leer. Está en castellano y en inglés. Este es mi correo electrónico, mi LinkedIn y mi cuenta de Medium, donde, bueno, pues, digamos, con cierta frecuencia publico artículos y en tecnología cuántica, etcétera. Y, bueno, pues si os interesa, os invito a que lo sigáis. Entonces, nada, dicho esto, pues daros las gracias de nuevo a Stefanini y a todos por asistir. Veo que habéis sido unos cuantos, casi 100 personas. Y pues estaré encantado de responder todas las preguntas que tengáis. Gracias. Gracias Marco por toda esta información que nos has brindado el día de hoy. Pues nada, abro el panel de preguntas para que pues yo se las puedo ir leyendo a Marco para que ustedes tengan la oportunidad de interactuar con él o preguntarle cualquier duda o inquietud que tengan. Así que está abierto el panel de preguntas en este momento. Arturo Cuevas estaba, pues sí, interesado en saber cómo podía obtener tu libro, pero pues ya nos has compartido ahí el link para que lo puedan tener. A ver, demos un momento para que las personas puedan escribir sus inquietudes. Carlos Campos nos pregunta, ¿las tecnologías cuánticas actualmente se emplean en algún país en el ámbito de la seguridad y delitos? Bueno, las tecnologías cuánticas, digamos, en el ámbito de la seguridad, yo creo que ahí entramos en el campo de lo que llamamos información cuántica, ¿vale? Que es donde está toda la criptografía. Deciros que sí, se está utilizando criptografía en varios países. Por ejemplo, como os decía, en Suiza, todo lo que tiene que ver con la conexión entre diferentes centros que tiene que ver con las votaciones generales, las elecciones generales, como por ejemplo digamos, el centro del gobierno, el centro de recolección de votos, no sé exactamente cuáles son los centros ahora mismo, no me acuerdo, pero varios de los centros que participan en todo ese proceso de la votación están conectados con una red de comunicación cuánticamente encriptada. Entonces, eso ya se está utilizando desde 2010, desde 2007 en Suiza. Luego en China tienen esta red de más de 2.000 kilómetros
y está ya siendo utilizada en producción para determinados usos. En Japón también tiene una similar. En Estados Unidos se está construyendo esta red entre Wall Street y el Backup Center. Luego también hay varias instituciones financieras que tienen cuánticamente encriptada la conexión entre su headquarters y su Backup Center. O sea que sí, en temas de seguridad ya está empezando a haber redes en producción en diferentes lugares del mundo que están metiendo criptografía cuántica. Gracias, Marco. Mira, Janet Durán pregunta que si hay opciones de educación online gratuita respecto de este tipo de programación. Bueno, yo aquí os recomendaría, hay una de las personas que lidera precisamente la tecnología cuántica en América Latina y el Caribe, se llama Salvador Venegas. Él es mexicano y trabaja en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Él es una persona que da muchísimos cursos online, que da muchísima información, es verdaderamente un placer escucharle, es bastante fácil entender lo que cuenta y yo os recomiendo que lo busquéis. Él tiene un curso en YouTube que creo que tienes que como que suscribirte a su cuenta o a su canal. Lo podéis buscar. Si queréis, incluso yo os puedo pasar el link y os recomiendo esa información. Luego, así, cursos en general, pues bueno, si lo que queréis es aprender a programar, pues tenéis, si vais a la página web de IBM o si vais a Microsoft o si vais, por ejemplo, a Wikeri, vais a encontrar que tenéis ya pues diferentes lenguajes con los que podéis empezar a simular, podéis empezar a correr vuestros algoritmos online y tenéis como también ciertos manuales y ciertas demos de las que os podéis aprovechar. Perfecto. Germán Sánchez León pregunta, ¿la tecnología cuántica se ha visto aplicada en instituciones educativas? Y si es así, ¿me podrías dar un ejemplo, por favor? Bueno, muy buena pregunta. Yo diría o sea, al menos yo desconozco que ninguna institución educativa se haya, digamos, aplicado per se. O sea, hay que tener en cuenta que la tecnología cuántica hoy en día, a nivel de computación, no está lista todavía. O sea, la computación va a tardar un poco en llegar. La simulación se están haciendo pequeñas cosas. La criptografía sí está lista, digamos para cosas a pequeña escala. Y luego, pues en tema de óptica, en tema de metrología, en tema de sensores, también está empezando a haber ciertos prototipos y modelos. Pero claro, en educación, claro, en un colegio meter tecnología cuántica, pues, como por ejemplo para hacer simulaciones o cálculos y demás, pues todavía no. Lo que sí se está haciendo en diferentes universidades sí que tienen alguna pequeña computadora cuántica o algo de tecnología cuántica que están utilizando pues estudiantes de doctorado y estudiantes pues de máster o incluso pues, alguna vez en el grado, pero más a nivel de digamos, de práctica, ¿no? De práctica de laboratorio, no tanto como método de aprendizaje. Ok, mira, Mario Gómez pregunta, ¿bajo qué infraestructura pueden correr los sistemas de computación cuántica? Bueno, son computadores independientes, o sea, el software cuántico, los algoritmos cuánticos, corren sobre hardware cuántico, ¿vale? Entonces, hoy en día se están construyendo esos computadores. Entonces, si tú, por ejemplo, entras en la plataforma de IBM, entras en Qiskit, y ahí programas un computador, o sea, un algoritmo cuántico, ahí tienes como, tienes 5 qubits o 6 qubits en los que tú, pues, metes puertas lógicas, ¿vale? Puedes hacerlo de manera visual, con una interfase, o a nivel de código, se llama Quantum Experience, y básicamente tú le puedes enviar a IBM ese algoritmo que tú has programado y ellos lo simulan en su computadora cuántica y te devuelven el resultado. Entonces, básicamente, hoy en día, pues tenemos que las principales compañías tecnológicas a nivel mundial, la mayoría estadounidenses, están construyendo estos computadores cuánticos y son unos aparatos inmensos, ¿vale? de hardware en general, que lo que tienen es todo el aparato pues con cables y para enfriar lo que es un microprocesador muy pequeño con 20, 50 qubits, donde se realizan las operaciones. Esto es porque al final los qubits nosotros queremos que interactúen solo entre ellos y con una precisión muy, muy alta. Entonces tenemos como hay ciertas fluctuaciones, digamos, hay fluctuaciones térmicas, ¿vale? Que son muy, muy, muy sensibles. Entonces, si tú, digamos, introduces, o sea, si tú tienes eso a temperatura, con una cierta temperatura o tienes radiación externa o lo que sea, básicamente perturbas todo el estado y la interacción de esos qubits. Entonces, por eso tienes que tenerlo a, digamos, a temperaturas muy, muy, muy frías. De hecho, los microprocesadores de los computadores cuánticos son uno de los lugares más fríos del universo y tienes todo este aparato para enfriarlo y para, digamos, tenerlo controlado.
Entonces, ¿dónde se simula, o sea, dónde se hace computación cuántica? Pues en este nuevo hardware que se está fabricando. Ok, Marco, mira, Michael Rojas nos pregunta, ¿hay algún impacto en el sistema financiero? ¿Sabes si hay algún país o banco que haya iniciado su uso o prueba? Bueno, sí, en el sistema financiero, como os decía, hay varias instituciones, muchas de ellas no lo dicen, ¿no? Pero sí que hay, por ejemplo, una en Holanda que ya tiene, pues entre su headquarters y su backup center, lo tiene, digamos, conectado con criptografía cuántica. Y luego también en el BID del año pasado, como decía, se realizó una prueba de concepto para, digamos, encriptar llamadas dentro del banco con criptografía. Bien, Jesús Blanco nos pregunta, en tu opinión, ¿cuáles son las oportunidades de masificación de esa tecnología en LATAM y África? ¿Cómo pueden las universidades públicas obtener financiamiento para crear cátedras de estudio sostenibles en estas tecnologías? Bueno, pues eso es una gran pregunta y justamente es lo siguiente que yo estoy intentando hacer, ¿no? O sea, primero nosotros queríamos hacer este análisis, digamos a gran escala, esta presentación divulgativa y este paper donde, digamos, ponemos en contexto y en situación lo que se está haciendo, lo que se puede hacer y qué están haciendo en otros lugares del mundo. Y de ahí el siguiente paso es hablar con la gente que está haciendo ya tecnología cuántica en América Latina y el Caribe. Y como os decía, estas últimas semanas estoy hablando con varias de las personas, de los científicos líderes, y también tenemos contacto con alguna startup, por ejemplo, una QIN en Chile. Y básicamente la idea es hablar con ellos para ver qué es lo que se necesita, ¿no? El otro día me decía Marcos, un colega de Paraguay, de la Universidad de Asunción, me decía que al final el problema es que aunque haya ellos son dos personas en Paraguay haciendo investigación en tecnología cuántica, ¿no? Aunque ellos estén y le puedan al final captar un estudiante para un doctorado, el problema es que en la educación terciaria, digamos, en la universidad, en los programas de grado, no hay buenos cursos, buena formación en mecánica cuántica porque el conocimiento es muy limitado, ¿no? De las personas que están, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Entonces yo creo que una estrategia a nivel nacional, a nivel de gobierno en todos los países podría ser priorizar lo que son proyectos, iniciativas y becas en tecnología cuántica, de manera que si tú, pues hoy en día quieres hacer algo en tecnología cuántica o algún doctorado en computación cuántica y demás, pues tengas una beca del Estado, tengas también recursos para poder montar pues a nivel de laboratorio pues un pequeño computador cuántico o un simulador, utilizar tecnología, porque al final se necesita pues eso, becas para estudiar lo teórico y luego también dinero para financiar la adquisición de materiales que te permitan en el laboratorio hacer cosas. Y eso hoy en día no lo hay. Ok, Marco, mira, Dairo Mesa pregunta, dices que Brasil, Argentina y México desde la TAM son quienes más están haciendo estudios sobre el tema, pero frente a Estados Unidos, ¿qué tanto han avanzado? En particular en Colombia, ¿cómo ves al país en temas de implementación de tecnología cuántica? Bueno, con Colombia precisamente todavía es uno de los países con los que tenemos pensado hablar en las próximas semanas, con algunos de los investigadores, y cuando hablemos con ellos, pues os podré transmitir un poco mejor su visión, ¿no? Al final la visión aquí que cuenta es la suya. Entonces deciros que en general pues hay mucho retraso con respecto a Estados Unidos y con respecto a Europa, porque al final sobre todo el problema es que no hay personas que tengan la formación y el conocimiento y luego tampoco hay recursos. Ahora, en Europa estamos hablando de millones de dólares y luego los países también tienen cientos de millones de dólares eh, que están invirtiendo en esto. Entonces, al final, esos millones van a las universidades, van al sector privado, se compra material, se compran máquinas, ahí eso retroalimenta, digamos, el ecosistema para que la gente empiece a estudiar más, se interese, vea que hay salidas profesionales, hay más información. Es decir, pues al final es un desarrollo del ecosistema porque se pone dinero desde el punto de vista del gobierno y eso pues fomenta, digamos, que en todas estas áreas se vaya moviendo la cosa hacia adelante.
para que en Latinoamérica y el Caribe se pueda hacer eso, al final se necesita que los gobiernos también hagan eso, ¿no? Que, digamos, entiendan la importancia de esto, que se aproxima a una nueva era y, pues, informen a las personas a nivel general, empiecen a destinar recursos. Si no, ahora mismo la realidad es que la América Latina y el Caribe está muy por detrás y solo en unos poquitos países está haciendo un poco de investigación. Ok, Marcos, Jorge de la Rosa nos pregunta, ¿en cuál área se prevé el siguiente avance en tecnología cuántica? Bueno, pues realmente criptografía es el área en el que más rápido se están sacando cosas y computación es el área en el que va a haber más disrupción. Es decir, en cuanto a las computadoras cuánticas, digamos 10, 15, quizás 20 años ya sean robustas y permitan implementar todos estos algoritmos y que vayan, digamos, proponiendo nuevos algoritmos, va a haber una capacidad de hacer cosas tremendas. O sea, en temas de medicina, en temas de este estudio que os comentaba en energía, en temas de financiero, o sea, va a haber una capacidad para realizar todo tipo de simulaciones y resolver todo tipo de problemas matemáticos que hoy en día son importantes, pues tremenda. Y las aplicaciones pues van a ser impensables. De hecho, en los años 40, el director de IBM dijo que él creía que con 4 o 5 computadoras clásicas, de las que tenemos hoy en día, íbamos a poder pues abarcar toda la demanda a nivel mundial. Entonces, imaginaos si el director de IBM hacía esa estimación y lo lejos que se quedaba, imaginaos lo lejos que nos podemos quedar hoy de realizar estimaciones del potencial que va a tener esta tecnología y la computación cuántica, ¿no? O sea, esto va a ser un cambio disruptivo y vamos a entrar en una nueva era tecnológica sin duda. Marcos Mariluz López pregunta, ¿la tecnología 5D va a tener algún tipo de impacto en lo referente a la tecnología cuántica? Bueno, digamos el 5G, la tecnología 5G, que es al final una nueva generación de digamos, sobre todo en el ancho de banda que vamos a poder conseguir en temas de telefonía móvil, en temas de internet, que nos va a dar pues muchísima más capacidad, muchísima menos latencia y muchísima más capacidad de transmisión de datos y de descarga de datos muchísimo más rápido. Al final la tecnología cuántica va a tener también muchísima importancia porque estos son nuevas redes, nuevos canales de comunicación, ¿vale? Por donde se van a transmitir datos y hay que tener en cuenta la seguridad de esos canales. Es decir, los canales de, digamos, la tecnología 5G en muchos países ya están haciendo conectada con lo que es criptografía cuántica. Por ejemplo, en Corea del Sur, que es uno de los países que más está liderando toda la investigación en 5G, pues las compañías que están impulsando esto ya están mirando cómo introducir criptografía cuántica para que estas redes no vayan a ser vulnerables y estén bien protegidas. Bueno, Marcos, ya por último, Catherine Sarmiento pregunta, ¿en qué año crees que la tecnología cuántica permee completamente a la medicina? Bueno, hacer predicciones siempre es complicado, ¿no? Hay una cosa que hay que decir y hay que ser honestos en esto, que es que el problema es que hoy en día, la tecnología que hoy en día nos va a permitir llegar a 500 qubits o a 1000 qubits, o mejor dicho, la tecnología que hoy en día nos permite llegar a 100 qubits no es la misma con la que vamos a llegar a 1000 qubits mañana. Entonces, el tema es que para poder llegar a escalar esto a donde nos gustaría, tiene que haber un proceso de ideación de nueva tecnología. Si nosotros ya conociésemos la tecnología y fuese simplemente de escalar, pues podríamos predecir mucho mejor. Pero como va a tener que haber un proceso de ideación y digamos, de propuesta de nueva tecnología y de experimentación, es difícil predecir. Yo diría que en medicina, porque siempre es una de las áreas en las que primero se empieza a incorporar tecnología, pues quizás en 15 años estemos utilizando computación cuántica en medicina. Ojo, en medicina ya estamos utilizando tecnología cuántica, por ejemplo, en el campo de la óptica cuántica, como os decía, imágenes por resonancia magnética ya se está haciendo. El tema de identificación de tumores en menos de media hora, el Instituto Nacional de Japón ya lo está haciendo. Tratamientos con tecnología cuántica ya se está haciendo y se va a seguir haciendo. Entonces, en ese sentido se está haciendo y ahora computación cuántica para, digamos, creación de medicamentos totalmente apuntando a la enfermedad y pues eso quizás, no sé, a lo mejor 15 años, 10, 15 años, quizás. Bueno, Marcos, pues nada, me queda darte las gracias por tu tiempo, por toda esta información que nos has brindado el día de hoy.
A las personas que se conectaron también, muchas gracias. Les vamos a compartir las memorias. Allí van a poder ver el link del libro de Marcos. Muchas personas nos están preguntando por tu libro, entonces vamos a compartir estas memorias próximamente a los correos con los que se registraron en el webinar. El tiempo se nos acabó, pero los invitamos a seguir conectados con Stefanini. Vamos a seguir trayendo invitados tan especiales como Marcos. Nos pueden seguir, ya saben, en nuestras redes sociales como Stefanini Latam, y también se pueden contactar con nosotros en nuestra página web www.stefanini.com. Así que pues gracias a todos y que tengan un feliz día. Gracias, Diana. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, Marco. Chao.